Un meteoro va directo. Un meteoro va directo, así como lo escucha. Un meteoro va directo hacia Estados Unidos. Un meteoro va directo a impactar Estados Unidos. Crash, como le llaman. Un meteorito va directo a pegarle a Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y este impacto podría pegarle, pues obviamente al pueblo de Estados Unidos, pero también arrastrar como si fuera de película. ¿Se acuerda de Armagedón? Como si fuera de película. Podría arrastrar en un nubarrón a toda la tierra. ¿De qué está hablando el señor Joseph Biden, el presidente de Estados Unidos? Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo, que siempre ha sido suyo, a puntito de tener 9 años de programa, Detrás de la Razón. Comenzamos. Biden está nervioso. Ruega al Congreso que autorice más deuda. ¿Por qué? Porque si no, Estados Unidos no tendría para pagar sus bonos de deuda a miles de inversionistas. Esto causaría el peor golpe a la credibilidad de Estados Unidos. Pero eso es lo de menos. Lo peor es que traería una catástrofe económica global. Meteor is headed to crash into our economy. Democrats are willing to do all the work stopping it. ¿Qué está pasando? Las arcas públicas se les acaba el efectivo y necesitan producir más billetes, que es lo que quiere Biden. Los republicanos se niegan y están en el estira y afloja entre chantajes y acusaciones. Si no se aprueba más deuda, hay opciones radicales: agresivos recortes presupuestales o incluso la loca polémica idea de acuñar la moneda del $1 billón, que es producir monedas de platino de alto valor. Lo que sea que tengan que hacer, lo tienen que hacer antes del 18 de octubre, según el Departamento del Tesoro, ya que en esa fecha, dice, no tendrán dinero para pagar los bonos de deuda a los inversionistas. Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto de $22.6 billones. La deuda actual de Estados Unidos es de $28.4 billones. Quieren más. La deuda representa el 128% de su Producto Interno Bruto. Cada ciudadano debería más de $80.000. Del 2020 al 2021, la deuda subió 1.7 billones. En el reporte 2020, Estados Unidos tiene más de $40 billones de reservas extranjeras. Bueno, ahora ya más o menos, ya sabe de qué se trata ese meteorito y el daño puede ser pues igual o peor mientras no creamos en películas de ciencia ficción. Pero bueno, para eso están aquí 2 estrellas del análisis que usted conoce muy bien. Muchas gracias a usted, muchas gracias sobre todo y por todas las cosas que ha hecho por el programa, defender la libertad. Cientos de veces, nunca me cansaré de decírselo, le agradezco, y muchísimas veces nos han cancelado el canal, pero bueno, pues seguimos ahí y ahora con muchos más seguidores se siguen juntando a este gran proyecto. Ya son miles, decenas de miles de seguidores. Gracias y gracias al equipo de Detrás de la Razón. Está con nosotros pues los dos, par de Franciscos, par de haces. Francisco Javier Martínez, lo conoce usted muy bien, sabe muchísimo de esto, pues quién más, ¿no?
finanzas, economía y guerra económica. Gracias, Francisco Javier. Para no confundirlos, pues les digo Francisco Javier, Francisco Colvane. Francisco Colvane, usted también lo conoce muy bien, es parte pilar de este programa durante tantos años aquí, ex oficial de la ONU, o sea que ha estado dentro de la ONU y sabe perfectamente cómo es el estira y afloja de todos los políticos y las corporaciones que quieren gobernar o gobiernan el planeta. Gracias, Francisco, por estar aquí. Gracias, Francisco Javier, por estar aquí. A ver, Francisco Javier, pues vamos directo al toro. Primero, explícanos, para que el público, un servidor y todo el equipo entendamos sencillamente qué está pasando en Estados Unidos, porque noticieros en Estados Unidos, noticieros en América Latina, noticieros en español y en todo el mundo alertan de algo, pero haznoslo entender, por favor, Francisco Javier. Buenas tardes, un placer compartir con vosotros y compartir el programa de Detrás de la Razón. A ver, los medios financieros se están llenando de falsas informaciones. Vivimos en el mundo de la histeria y del teatro. Los medios financieros se están llenando de falsas informaciones sobre el o los techos de deuda, sobre el alza de los tipos de interés, sobre que viene un Armagedón financiero. La realidad es que, hay que diferenciar dos cosas que además en Estados Unidos es muy recurrente. Una cosa son los shutdown, es decir, o los stop de pagos que se hacen a las agencias estatales, a las agencias federales, por falta de liquidez, es decir, y que lo pagan, como siempre, por no pagar a los empleados y los gastos corrientes, y se produce con regularidad, con gobiernos tanto republicanos como con gobiernos demócratas. Eso es el llamado shutdown de la Administración Federal, de lo que es el techo de la deuda, que es un acuerdo bipartidista, es decir, esto nació en el año 1917, cuando a raíz de una ley de bonos llamados de la Segunda Libertad, Second Liberty Loan Act o Second Liberty Bond Act, era un bono de guerra, fueron 4 realmente bonos de guerra, que se vendieron en los Estados Unidos para apoyar la causa aliada en la Primera Guerra Mundial. Esto dio lugar a que por cierto, en la cuarta emisión, luego no se cumplió con la cuarta emisión de esos cuartas emisiones de bonos de guerra. La realidad es que el techo de deuda es un límite legal sobre el montante de la deuda federal que el gobierno puede acumular. Esto se ha sobrepasado o se ha aplazado en 87 ocasiones y no se ha caído el mundo. Bueno, sí, ha habido momentos más tensionados, de más crisis, en el 1995, en el 2011, en el 2013. Existe además una ley posterior, en el 1970, que es la Ley de Control del Presupuesto y de los Embargos, que estuvo muy en vigor con una cláusula llamada Gephardt hasta el año 95. Todo esto, esta histeria que se está produciendo y que curiosamente quiero tomar a la propia directora o secretaria de la Reserva Federal, a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que ahora habla de casi de un Armagedón si no se cumple con lo que piden los demócratas, cuando ella en 2011 dijo textualmente, cuando era vicepresidenta de la Reserva Federal, cuando estaba en el otro lado, calificaba todo esto de las tensiones que se producen entre ambos partidos, republicanos y demócratas, lo calificaba de teatro del absurdo. Es decir, la propia Janet Yellen, que ahora habla de ese Armagedón, decía que en el fondo estas crisis periódicas en relación al aumento o el aplazamiento del techo de deuda no eran más que un juego de teatrillo, un juego de variantes. Lo que sí es verdad es que todo esto luego termina perjudicando. Es decir, ¿los USA en quiebra? No. ¿Los Estados Unidos en quiebra? No. Quienes pueden salir perjudicados, como siempre, cuando se hacen todos estos teatros y cuando se hacen todas estas historias, son los precarios, los parados, los desclasados de clases medias, es decir, los de siempre. Las élites, además, teniendo en cuenta lo que la propia, la otra señora,
en este caso del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, está hablando de continuamente y cada vez más inminente del New Bretton Woods Moment, es decir, del nuevo momento Bretton Woods, preparando este nuevo reseteo de reinicio monetario. Todo esto tiene mucho que ver, y luego intentaré explicar por qué para no extenderme en esta primera parte, pero esta estrategia de intimidación mediática concerniente al techo de deuda tiene mucho de histeria, tiene mucho de utilización de los medios financieros con falsas informaciones y tiene mucho que ver, bueno, evidentemente los Estados Unidos tienen una deuda que si la anterior presidencia estaba en torno a los 22 billones, es decir, 22.000 millones, y se produjeron acuerdos bipartidistas para aumentar durante la anterior presidencia los techos de deuda, es que ahora, de facto, la deuda está en 28.500 millones, es decir, 28,5 billones. Estamos hablando que eso, unido a los dos proyectos que están enfrentados hasta dentro del Partido Demócrata, y no solo demócratas y republicanos, sino demócratas entre sí, por los dos proyectos, uno, el de $1 billón para supuestamente infraestructuras, que no son solo infraestructuras, y luego el otro que se quiere aprobar de 3,5 billones, es inflar una bola, y tiene que ver mucho también con la sustitución que se quiere hacer del dólar como moneda en este gran reinicio financiero o gran reseteo, este nuevo Bretton Woods que se quiere hacer desde los Estados Unidos. Para esto, claro, perjudicaría todos los grandes reinicios, reseteos. Lo único que hacen es desvalorización de los activos, ya sea de viviendas, ya sea de todo lo que una familia, hablo de familias en el sentido puro de la palabra, es decir, individuos o familias o pequeñas y medianas empresas que con la devaluación de los activos, que pudiera llegar a ser, si siguen las cosas así, hasta de un 31%, si se instalase esta nueva moneda que se quiere desde el Fondo Monetario Internacional, el dólar, claro que sigue, como seguirían las otras monedas, pero pensemos, y termino, que los reseteos se han hecho aprovechando situaciones extraordinarias, o de guerras o de pandemias. En un momento, en el siglo XVIII, era la libra francesa. Luego, en el siglo XIX, fue la libra esterlina, hasta el año 44. Y después de la libra esterlina vino el dólar. Con los dos cambios que hubo desde con el cambio de patrón oro, y ya con eso, que ya no sirve tampoco, la enorme deuda que tiene Estados Unidos, y lógicamente se quiere hacer esto del techo de la deuda, se llegará a un acuerdo, ya diré qué formas se está llegando, informaciones que me han llegado tanto de republicanos como de demócratas de Estados Unidos. Acuerdo habrá, pero lógicamente este teatro, repito, se quiere magnificar porque hay intereses financieros. Por ejemplo, el precio de las coberturas de riesgo de los CDS, de los Credit Default Swaps, es decir, es un derivado financiero, se han incrementado. Todos los que tienen inversiones, que no es los comunes mortales, en estos CDS, se están enriqueciendo. Se están enriqueciendo los que juegan también con este incremento de la volatilidad de las cotizaciones del Standard & Poor's 500, lo que se llama VIX. Es decir, hay una serie de productos financieros, de permutas, de derivados, que juegan a todas estas histerias en mercados a favor a favor de ellos, a favor de estos grupos, altos grupos financieros especuladores, y en contra de la ciudadanía. Sí. Bien, o sea que lo que estoy entendiendo es que no va a pasar nada, pero desde el punto de vista de la histeria mediática que están imprimiendo en todo el mundo. Esto no quiere decir que de verdad no vaya a pasar algo grave, pero desde otro punto de vista, como la implantación de una nueva moneda, como la crisis de deuda de Estados Unidos. Ya me detallarás, Francisco. Voy con Francisco Coloane. A ver, desde tu perspectiva, explícanos qué está pasando en Estados Unidos y por qué toda esta alarma mundial. Yo pienso que es política interna respecto de los republicanos a negarles el pan, la sal y el agua a los demócratas, porque los demócratas han hecho lo mismo con Trump. Digamos, eso sucedió durante la administración de Trump. Los demócratas también contuvieron la posibilidad de
de aumentar esa deuda. También tuvo una crisis parecida tras 2 años atrás. Estábamos viendo el elefante y el burro. Ahora, yo voy a usar la nomenclatura en dólares, 3 trillones. Los 3 trillones de 3.5 trillones de ayuda monetaria casi directa, de generación de empleo y también de bonos a los más pobres en Estados Unidos, que es el plan de votos, según los republicanos, para reelegir a un demócrata o reelegir a Biden. Los republicanos están, ¿no es cierto?, empeñados en que Trump vuelva al poder, digamos, vuelva a la presidencia. Y una posibilidad de que vuelva a la presidencia, retomando lo que dice Francisco Javier, es generar toda esta aparente Armagedón o Armagedón, como dice, económico, en el sentido de que la economía siga funcionando, los ricos sigan enriqueciéndose, y el límite de la sostenibilidad del miedo, porque por lo tanto se va a solucionar esto. No va a haber un problema mayor. Ahora, el problema central es el problema interno político entre demócratas y republicanos, porque hay una disputa affilish, digamos, una disputa más intensa, es la disputa política más intensa post Segunda Guerra Mundial en la política norteamericana, diría yo, incluso más intensa que la de Nixon con Kennedy cuando llega Kennedy al poder. Después ya no hubo tanta intensidad. Bush, Gore, no era intensidad. Clinton, digamos, relevó a Bush padre, tampoco hubo tanta intensidad como ahora. Ahora es intensidad porque, retomando lo que dice Francisco Javier, si hay un colapso, si hay una inflación desmedida en Estados Unidos, si el dólar sube por el exceso de inflación, también existe la posibilidad que el costo del dólar suba. No es porque escasee, es porque hay demasiado. Hay una disparidad entre la posibilidad, entre la availability, la disponibilidad de liquidez de dólar y la poca oferta de producto. También se produce una discrepancia ahí. Igual el dólar sube. El dólar sube con la inflación. Y la inflación va a estar en todo el lado. Entonces ahí yo estoy con Krugman cuando dice de que si el dinero a nivel global pierde sustentabilidad, pierde credibilidad, por usar la analogía de Talcott Parsons, el sociólogo, que el dinero tiene que tener la misma calidad de la sangre. Tú no puedes vivir con una sangre intoxicada. Parsons dice la sociedad capitalista no puede vivir con un dinero intoxicado, no puede vivir con un dinero que es de inflación, un dinero que es de deuda, de bonos muy caros y de dividendos muy caros y de préstamos muy caros. Es decir, no puede la sociedad vivir con un dinero que perdió credibilidad, una liquidez o una sangre, el cuerpo humano, que está intoxicada, que ya no tiene valor, que tiene que estar inyectándole una serie de elementos externos a tu sangre para que el cuerpo siga funcionando. Es decir, esa analogía que hace Talcott Parsons, un sociólogo, es muy buena. No es de economista, es de un sociólogo. Digamos, el dinero tiene que tener tanto la calidad, la credibilidad, como el comportamiento de la sangre en el cuerpo humano. Bueno, se está jugando con esa variable de alguna manera para afectar el plan de ataque a la pobreza en Estados Unidos. Eso por una parte. Pero el problema que a mí más me preocupa, y que yo creo que es la preocupación de detrás de la razón también, es el impacto global de los problemas políticos domésticos internos de Estados Unidos que tienen en el escenario del manejo de las economías y también de la política en el resto del mundo. Porque hoy día el resto del mundo cada día es más dependiente de Estados Unidos. Se ha notado esto. No por la pandemia. Se ha notado porque como el poder hegemónico de Estados Unidos ha quedado demostrado con mucha claridad, es esencial. Si se desordena internamente la política doméstica de Estados Unidos, se desordena el resto. Pero no dicen que China es el que, porque el último año, eso lo dije la última vez, en Detrás de la Razón, el último año de Trump le congelaron el gobierno, el año 20 y el año 19 también. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el 19? Asesinatos a Soleimani, ataques de Israel, revueltas en América Latina, en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, y salió Morales.
y había muchas situaciones de inestabilidad en el África. Es decir, se soltaron las amarras. Trump dejó de gobernar. Se ve como muy fácil dicho de esta manera, pero si uno empieza a analizar el New York Times, las revistas que conducen, ¿no es cierto?, como bien lo explicaba Francisco Javier, este Armagedón, que conducen mediáticamente, uno se da cuenta de que efectivamente el gobierno de Trump del último año y parte del 19 lo congelaron. O sea, el proyecto de nuevo orden mundial, que parte con Trump cuando él es elegido, no prosperó, ni siquiera se planteó, ni siquiera dejaron planteárselo. Empezó algo con Corea del Norte y después, claro, y Trump decide, y ahí yo lo expliqué eso otra vez en Detrás de la Razón y lo he explicado también en otros canales, digamos, Trump se retira del pacto nuclear con Irán porque él anticipó que ya no iba a tener poder de gobierno. En la única parte donde tuvo poder de gobierno fue en las relaciones con Israel. Ahí no se las tocaron. ¿Por qué? Porque la venta, entre comillas, de Trump era muy obvia. Había que hacer relaciones con algunos países árabes y había que trasladar a la capitana a Jerusalén. Nadie se lo podía impedir. Y no hizo nada más. Si ustedes ven lo que hizo en política internacional, no pudo hacer nada más. No tuvo ningún encuentro clave con Putin. No tuvo ningún encuentro clave con Xi Jinping. Es decir, ¿tú te imaginas que las dos potencias mayores del mundo, económicas, China y Estados Unidos, durante 4 años no se encuentren? No se lo permitieron el impeachment, los servicios de inteligencia y los aparatos de seguridad de Estados Unidos. Ahora, eso se ve con mucha claridad hoy día cuando vemos, y ahora termino, de que el gran poder, el high power technology, el gran poder de las tecnologías digitales, tiene los días contados. Perdieron la batalla. Porque ellos, volviendo a Francisco Javier, el reseteo que ellos tienen que hacer es un reseteo de ellos mismos. Y no hay reseteo para ellos. Por lo tanto, tienen un problema existencial. Por eso que armaron esta caída de las redes. Ese fue un autotentado para decir, tenemos poder, esta es nuestra señal. Hubo una especie de cataclismo global un poquitito. Sin embargo, ¿qué están diciendo? Tienen los días contados. Tienen el mismo problema existencial de la monarquía árabe y el mismo problema existencial que el Estado de Israel sionista. Tienen décadas contadas. Y el poder digital ya no va a tener acceso al poder nuclear, eso ya lo dijimos en Detrás de la Razón, no va a tener acceso al poder nuclear. Eso está claro. Xi Jinping, ni Putin, ni la Comunidad Europea se lo aceptaron. Y que el high power tech, ¿no es cierto?, que las grandes industrias digitales tengan acceso al botón nuclear, no. ¿Y ahora qué están haciendo? Están comprando territorio. Compraron Lord Taylor, están comprando la mitad de California territorialmente. Se dieron cuenta que solamente con tecnología y con inteligencia artificial, al final, sí, es un gran poder, nos tienen aquí del cuello, ahora particularmente en la pandemia, pero al final ellos mismos tienen que manejarse con las leyes del capitalismo. Es decir, va a haber una autodestrucción de la propia estructura digital que en este momento se maneja, o que manejan ellos van a tener que reinventarla. ¿La van a reinventar ellos o la van a reinventar otros? Y tienen la amenaza de los chinos, y van a tener la amenaza de los indios, de India, van a tener la amenaza de los rusos. Ya no en inglés, sino que en ruso y en chino. Es decir, Francisco, tienen los días contados. Gates, Bezos, Google, digamos, todos los zares de la industria digital mayor, de mi punto de vista, saben que tienen un problema existencial porque tienen los días contados. Ese es el problema, Roberto y Francisco Javier, que yo estoy viendo. Y ahora termino y no hablo más. Trump es el único que puede recuperar cierto grado de normalidad en el capitalismo clásico. Porque hay que volver al capitalismo clásico. ¿Sí? Hay que expandir la manufactura. Eso lo dijo Gordon Brown 20 años atrás, cuando era ministro de las Finanzas de Gran Bretaña. Todos tenemos que producir algo. En todas partes tiene que haber manufactura. El poder manufacturero no puede estar concentrado ni en el Asia, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Tiene que estar en todas partes. Y eso los españoles, y Francisco ahí yo creo que está de acuerdo conmigo, lo entienden muy bien. Porque con Felipito y compañía, España pierde una especie de virtud manufacturera que ustedes tenían, que era extraordinaria.
la tenían también los italianos. Y no era un problema de los alemanes. Ustedes se dejaron, ¿no es cierto?, con el Tratado de Maastricht, que Alemania concentrar y la economía nórdica. Antes de Maastricht. Felipe González, con eso que llamó la reconversión, fue la reconversión a la nada, porque no se reconvirtieron esas industrias, Altos Hornos de Vizcaya, luego puertos en Cádiz o puertos en Huelva, la industria pesquera española, la industria conservera, que era poderosísima. Es decir, todo eso fue reconvertido, como no fuera, en altos puestos internacionales de todos los políticos que jugaron en contra de los intereses de la nación española. Evidentemente, eso se unió luego, primero con Felipe González y después con Aznar. Es decir, todos han hecho de la destrucción de la industria, como bien estás diciendo, un lema. Y eso era la modernidad. ¿La modernidad de qué? De parasitar, precarizar, hacer más dependiente la economía española, porque de hecho, lo que tú bien has apuntado, la República Popular China, ¿por qué está triunfando? Porque está jugando en el campo del capitalismo, por una parte, aprovechándose de estas deficiencias que ha permitido la globalización y la financiarización en el planeta, pero ha conservado las industrias base y las ha reforzado y las está reforzando. Entonces, con esa perspectiva, cuando estamos en manos única y exclusivamente de financiaristas o de financieros, la economía no puede vivir de la ilusión del bluff del tulipán. Y digo del tulipán haciendo una metáfora con los tulipanes o los bulbos de tulipán holandeses que crearon el primer crack bursátil. A ver, Francisco Javier, espérame, déjame acabo con Francisco Coloane. Francisco Coloane, dijiste, el mundo cada vez depende más de Estados Unidos, pero hay quien dice que no, que es China. Explícame eso, por favor.